Qué gozo estar de nuevo delante de ustedes, un gran privilegio, una gran responsabilidad. Buenas noches también a todos mis hermanos que están conectados allá desde casa. Espero en el Señor que la palabra que Dios ha traído a través de mis labios sea de bendición para cada uno de ustedes y para mí también, ¿verdad? A pesar de que yo soy el que le he preparado, yo sé que Dios habla. Muchas veces habla cosas que tal vez uno no está preparando en el mismo momento, ¿verdad? Pero Dios le trae a uno palabra, uno trae un bosquejo, uno trae un pensamiento, pero a veces Dios decide tomar ciertos rumbos que no están alejados de lo que uno trae, por supuesto, pero que Dios dirige al final de cuentas, ¿verdad? Su espíritu. Entonces, vamos a orar primeramente para que nos ayude tanto a mí como a ustedes a recibir con respeto, como Él se merece, ¿verdad? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche hermosa, Señor. Gracias por este tiempo que has apartado, Señor, en la eternidad, Señor, para que vengamos a adorarte, vengamos, Señor, a escuchar tu voz. Ayuda a este siervo inútil, Señor, porque eso es lo que somos nosotros, Señor. Porque si no fuera por tu Santo Espíritu, Señor, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, Señor. Y precisamente es parte, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón el día de hoy, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias. Dale, Señor, entendimiento. Dale, ayúdale, Señor, a abrir su corazón el día de hoy, Señor, como lo has venido haciendo, Señor, a lo largo de todo este tiempo, Señor, porque has venido hablando, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos para que hoy no sea la excepción, Señor, para que te conozcamos cada día más, Señor, y mucho más, Señor, sabiendo que tu regreso está pronto, Señor, porque lo sentimos en nuestro corazón, Señor, Así es. a pesar de que han pasado tantos años, Señor, desde que tú viniste, Señor, la primera vez, sabemos que está pronta, Señor, tu regreso, tu segunda venida, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, también, porque eso produce gozo en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 6:43 para tener ahí bien contado el tiempo. Mis hermanos, una cosa que cuando yo empiezo a leer las escrituras, hay muchas partes de la escritura que, que muchas veces es difícil para entender para muchos de nosotros, porque una de las cosas en las cuales se nos confunde bastante cuando nosotros leemos cualquier texto es saber para quién está dirigido el texto, a quién se está dirigiendo la palabra, eh, pero no solamente cuando está dirigido para un grupo de personas y a quién se le está aplicando esa palabra, sino que también hay confusión porque muchas veces Dios habla a través de un profeta, a través de un apóstol o de cualquier persona que Dios haya usado. Y resulta que en nuestra mente nosotros hacemos una separación como si la palabra que se estuviera dando en ese momento es o para creyentes o para no creyentes, porque a veces nosotros involucramos en la palabra de Dios a los no creyentes también. Yo no sé si a ustedes le han pasado, por ejemplo, cuando nosotros leemos los salmos, salmos como los de David, por ejemplo, cuando él habla de los enemigos y muchas personas que a él los perseguían. Y nosotros a veces eh, hacemos una división como que es el pueblo de Dios contra el mundo, ¿verdad? No sé si eso les pasa a, a ustedes, pero a mí me ha pasado en algún momento. Y el asunto aquí es que esto no es así. La palabra de Dios está escrita para el pueblo. Y los enemigos de la iglesia no están fuera. Si estuvieran fuera,
sería todo muy fácil. No, mis hermanos, los enemigos de la iglesia están dentro de la iglesia. El enemigo más grande de la iglesia siempre ha estado dentro de la congregación. Y Dios ha escrito, la palabra está escrita para su pueblo. Cuando Él dice del trigo y la cizaña, cuando Él utiliza diferentes parábolas, Él no está hablando de las personas del mundo y las personas que pertenecen a Él. Cuando Él llama al arrepentimiento, Él no está llamando al arrepentimiento, aunque por supuesto las personas del mundo necesitan el arrepentimiento, pero Él está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Hoy cuando bueno, el pastor escribió algo en el chat y él les decía, él inició, bueno, hizo una mención de una parte de la escritura de las vírgenes y él decía, es tiempo de llamar al arrepentimiento y de llamarnos al arrepentimiento. Y es parte de lo que el Señor ha puesto hoy, el mensaje para hoy. Este mensaje lo he titulado De regreso a Dios. Y este mensaje está basado en Salmos 16 del verso 1 al verso 4. Cuando yo empecé a leer este, este pasaje, me hacía muchas preguntas. Voy a leerlo rápidamente y vamos a analizarlo un poco y vamos a tener otros textos también que nos ayuden a tener un poco de claridad de lo que el salmista está diciendo. Salmo 16, verso 1 en adelante dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y quiero que le pongan mucha atención, hermanos. Este es para mí el centro de todo lo que traigo está basado en esta expresión que hace el salmista. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Cuando yo leía este texto, me hacía varias preguntas. Una de las preguntas es, con esto que arranqué, ¿para quién está escrito este salmo? Porque dice, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando él dice, no hay para mí bien fuera de ti, ¿qué implica estar fuera de Dios? La pregunta que nos debiéramos de hacer nosotros es, ¿nosotros como creyentes podemos estar fuera de Dios? Y si esto es posible, que nosotros podamos estar fuera de Dios, ¿en qué sentido podemos estar fuera de Dios? Porque otra cosa que se ha mal entendido también muchas veces es que pareciera que todo lo que la Escritura dice nosotros lo relacionamos directamente con salvación o infierno. Y es otro error que cometemos nosotros los creyentes cuando leemos la Biblia. Porque cuando Dios escribe a su pueblo, si nosotros sabemos que una vez que Dios salva, nadie se puede perder. La salvación es del Señor y Él nos sella una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué pareciera que algunas veces Dios está condenando a los que Él ya salvó? Bueno, precisamente por eso, porque hemos malentendido algunos textos como este, por ejemplo, porque cuando Él dice, no hay para mí bien fuera de ti, tenemos que entender qué es estar fuera de Dios. Ya nosotros hemos recibido bastante enseñanza acerca de este tema. De hecho, el pastor ha hecho algunas ilustraciones, como el día que trajo la sombrilla, ¿verdad? Estar fuera, estar dentro.
En la Biblia nosotros podemos encontrar muchas personas o muchos personajes que han pasado por esto. Personas que han sido llamadas para el servicio de Dios y han decidido estar fuera, porque no estamos hablando de salvación, estamos hablando de estar de lo que habla el Salmo 91, de estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección. Pero también nos vamos a preguntar qué es lo que nosotros podemos o no podemos hacer para estar dentro o para estar fuera de Dios. Esas son las preguntas que yo me hacía. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo sé yo que estoy dentro o estoy fuera de Dios? Bueno, esas preguntas son las que vamos a ir tratando de ir abarcando a lo largo del mensaje. Algunas personas de las que podemos mencionar ahí que están en las escrituras que estuvieron fuera de los planes de Dios, fuera, que no recibieron este bien del cual el salmista hace mención, hasta cierto punto, porque de ahí el título de regreso a Dios, porque Dios lo que empieza, lo termina, Dios no lo deja a medias, ¿verdad? Algunos de ellos son el hijo pródigo, que aunque es una parábola que el Señor utiliza, el Señor lo ilustra con un joven. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero él decidió irse estaba bajo la protección del padre, decidió irse y quedó totalmente desprotegido. Este muchacho, joven o adulto, no sé qué edad podríamos ponerle porque no hay mención de edad. Definitivamente no recibió ningún bien cuando salió la protección del padre. Jonás, otro personaje que decidió tomar un camino equivocado, pero veamos que en los dos casos y en todos los demás que nosotros podamos mencionar, el propósito de Dios siempre se cumple. Y al final se termina cumpliendo lo que Dios determinó para estas personas también, no solamente el propósito para con los miembros, en el caso de nosotros serían los miembros de la iglesia, en el caso de cada uno de ellos con el pueblo de Dios, bueno, en el caso de Jonás fue con el pueblo de Nínive, y Dios tuvo misericordia, quiso llamarlos al arrepentimiento y se arrepintieron. Una de las cosas que yo veo en las escrituras y más en la boca de nuestro Señor Jesucristo, que voy a hacer mención en un pasaje que está en Juan 15:5, es la marcada diferencia que hay entre estos dos puntos. ¿Cuáles son estos dos puntos? Bueno, fuera o dentro. No hay punto intermedio. En Juan 15:5 dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios traza una línea y es muy claro. Hay una declaración que es muy fuerte. Esta declaración es muy fuerte, mis hermanos, para nosotros, porque nosotros en algún momento podríamos pensar, como yo lo he escuchado en algunos creyentes, decir, es que yo no soy tan buen creyente, pero tampoco soy tan malo, como si hubiese punto medio. Con Dios no funciona así. Con Dios o somos o no somos. Porque en Apocalipsis el Señor le dice a una de las iglesias que porque no es frío ni caliente, sino que es tibio, dice que lo vomitará de su boca. O sea, no existe ningún punto medio. Y este pasaje
es muy, pero muy claro en eso, porque Él dice, si están conmigo, van a dar mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. O sea, estamos perdidos. ¿Perdidos en qué sentido? ¿Que vamos para el infierno? No, que no vamos a dar el fruto que Dios quiere que dé. Y eso implica, mis hermanos, muchas cosas que vamos a ver adelante. No solamente vamos a ver cuál es el bien que no vamos a recibir si estamos fuera, sino las consecuencias de no estar dentro. Pero también vamos a ver, porque es necesario que nosotros aprendamos, bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo permanecer? Si yo soy pecador y peco continuamente, ¿cómo puedo permanecer dentro? Es una pregunta que tal vez muchos creyentes se hacen. ¿Cómo puedo hacer entonces? Si yo soy un pecador y Dios me llama a la santidad, pero no puedo, en mi forma de pensar, porque yo he escuchado también a otras personas diciendo, es que yo no soy santo. Bueno, ¿en qué sentido no es santo? Porque dice el Señor que Él nos apartó. No, no soy santo porque sigo pecando. Sí, todos pecamos, pero ¿qué es lo que Dios me pide? Y es ahí donde vuelvo a lo que el pastor escribió hoy. ¿A quién nos está llamando el Señor? ¿Cuál es el llamado para el día de hoy? Hacer muchas obras, a salir a todo lado, a hacer caridades a todo mundo. Bueno, si creemos que porque nosotros hagamos muchas cosas en la iglesia, porque salgamos de aquí y pretendamos ser los mejores cristianos, estamos dentro, estamos bastante equivocados, mis hermanos. Porque eso es consecuencia de vivir en el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Esta declaración, como decía hace un ratito, hace una marcada línea. ¿Estamos a un lado o estamos al otro? La palabra clave, mis hermanos, aquí que hace la diferencia se llama arrepentimiento. Tenemos entendido lo que significa el arrepentimiento, mis hermanos. Todos sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mente, es cuando nosotros vamos contrario a la voluntad de Dios, es devolverse a Dios. Muchas veces nosotros en nuestra propia humanidad pensamos que somos mejor que los demás porque hacemos cosas, como decía antes, porque hacemos muchas cosas o porque dejamos de hacer cosas. Y no entendemos que lo único que nos separa de una persona inconversa, una persona que hace el mal, lo único que nos separa es el arrepentimiento. ¿O no es así? Es invento mío. ¿O no fue así con el que estaba a la par de Jesús cuando estaba siendo crucificado? ¿Qué hizo diferencia entre uno y el otro? Los dos hicieron exactamente lo mismo, como ya lo habíamos predicado, ¿verdad? De la misma forma habían actuado, de la misma forma habían pecado contra Dios. La diferencia lo hizo que uno tuvo arrepentimiento delante de Dios. Entonces hoy podemos ver nosotros a una persona y pensar que es la persona más mala del mundo y nosotros somos súper buenos. Sencillamente Dios le concede el arrepentimiento a esa persona y nosotros endurecemos el corazón y no nos queremos arrepentir de una conducta pecaminosa y los papeles delante de Dios se invierten muy fácilmente, muy fácilmente. Hoy nosotros estamos aquí, mañana
Podemos necesitar del perdón de una persona, necesitar pedir perdón, porque el asunto aquí, mis hermanos, no es el pecado. El asunto aquí es cuánto vivo yo en arrepentimiento delante de Dios. Eso marca la diferencia, porque nosotros no podemos dejar de pecar. Si no podemos dejar de pecar, entonces, ¿cómo podemos estar dentro? Esa es la herramienta que Dios nos ha dejado. Son el arrepentimiento, mis hermanos, está ligada directamente a la fe. Todos nosotros lo sabemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Pero no quiero enfocarme hoy en la fe, ya la fe no es que no sea importante, solamente que una predicación de una hora no podemos abarcar tanto. Sabemos que el arrepentimiento viene a través de la fe, del conocimiento de Dios. Pero una vez que tenemos la fe, que Dios nos ha concedido la fe, es nuestra responsabilidad vivir una vida de arrepentimiento. Es lo que nos permite pasar de un lado al otro. El Señor dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando dice eso, no dice que es que la persona que hizo mucho mal, que se comportó de una manera inadecuada delante de Dios, que hizo muchas cosas, póngale el nombre que usted quiera, y está fuera de la voluntad de Dios, ya no tiene acceso a Dios. ¿Cómo tiene acceso otra vez? Cuando llega con un corazón contrito y humillado. Esa es la forma, mis hermanos. Esa es la forma que Dios nos permite acercarnos y volver otra vez a su regazo. Quiero leer un pasaje que está en Juan capítulo 8, del verso 39 en adelante. Juan 8:39 dice así. Respondieron y le dijeron, está hablando, los fariseos están hablando con Jesús, para poner en contexto. En el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham, perdón. Jesús les dijo, si fueres, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuráis matarme a mí. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos aseguran que ellos están actuando de acuerdo a lo que Dios estableció. Él dice, nuestro padre es Dios. Ellos están seguros de lo que están diciendo, entre comillas, ¿verdad? Pero Jesús les hace una declaración. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, porque no entendéis mi mensaje, le pregunta. ¿Por qué no entendéis mi mensaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mis hermanos, hay una conducta en estas personas que los pone al otro lado de la línea. Definitivamente ellos no están actuando conforme a lo que Dios estableció. Empezaron a torcer la palabra de Dios y aplicarla a su conveniencia. Y ellos creen que están dentro de la voluntad de Dios, pero el Señor es muy claro de que ellos tienen una conducta contraria a Dios y que para muestra es que no escuchan
no lo escuchan a Él. ¿Qué necesitan estas personas? Arrepentimiento. Lo mismo con lo que inició Juan el Bautista. Cuando, antes de que Jesús entrara en el ministerio, eso fue lo primero que se predicó. Juan el Bautista no llegó diciendo, acepten a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Verdad que no? O no les dijo, acepten a Jesús porque Él tiene un plan hermosísimo para ustedes, que son una de las cosas que se escucha hoy en día. Que si alguien ha sido salvo por medio de esas palabras, bueno, Dios es soberano. Pero eso no es la predicación con la que, previo al ministerio de Jesús, Juan el Bautista introdujo al Hijo de Dios. Las palabras de Juan el Bautista fueron arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y estas personas no se han arrepentido. El Señor le dice que ellos hacen las obras del diablo, llamándose religiosos, llamándose o teniendo la posición de una responsabilidad tan grande como era trasladar el mensaje de Dios al pueblo. No era solamente que ellos tenían que actuar de una manera correcta, no, es que estaban enseñando al pueblo de esa manera, de una manera equivocada. Con esto quisiera irme a Oseas, que es porque vamos viendo que el arrepentimiento es la forma de regresar, porque cuando yo le puse el título, de hecho que me costó mucho darle el título porque yo decía, el Salmo dice, fuera de ti no hay bien. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿y si yo estoy fuera, cómo hago para regresar? Y si yo estoy fuera, ¿cuáles son las consecuencias a las cuales me puedo enfrentar? Hay miles, diría yo, miles de pasajes que nos hablan de las consecuencias. Es lo que más abunda en la escritura, porque el ser humano vive en una constante lucha contra Dios. El ser humano no se quiere arrepentir, porque el ser humano le ama el pecado. Podríamos preguntarnos, pero nosotros somos redimidos, ¿cómo vamos a amar el pecado? Bueno, mis hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma anhela hacer la voluntad de Dios, pero vivimos en esta carne. Y esta carne le gusta el pecado, ¿o no es así? Tenemos capacidad de parte de Dios, a través de su espíritu, de decirle no al pecado, sí o no. ¿Verdad que sí? El Señor dice, bueno, Pablo dice que el que levantó de los muertos a Jesús, parafraseándolo, es el que vive en nosotros. Es el mismo poder para salvación, para decirle no al pecado. Pero ¿por qué nos cuesta tanto decirle no al pecado? Porque nuestra carne desea vivir en el pecado. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en el pecado? Bueno, vamos a ir a Oseas capítulo 1 y vamos a ver unos poquitos pasajes, porque no quiero meterme tanto, porque Oseas es muy grande, un mensaje muy grande. A mí me encanta el libro de Oseas. Oseas está escrito para las 10 tribus del norte, a Efraín específicamente. Creo que nosotros como iglesia hemos recibido bastante mensaje y sabemos diferenciar cuando se habla del pueblo del norte y el pueblo del sur.
Cuando se habla de la casa de Israel y la casa de Judá, bueno, él está hablando a la casa de Israel. La casa de Israel peca contra Dios, empieza a adorar a otros dioses, empieza a alejarse de la voluntad de Dios y hay muchas cosas que suceden como consecuencia de ese alejamiento, de ese apartarse de Dios. Podríamos mencionar, como decía hace rato, a algunas personas en individual, como qué consecuencias les pudo haber traído apartarse de Dios. Pero yo quisiera aquí hacer mención de Oseas, porque no solamente lo hace desde un plano individual, sino de un plano como iglesia. Por supuesto que aquí no está hablando del pueblo de Dios, pero para el día de hoy, nosotros como iglesia, cuando nos alejamos de vivir bajo el dominio, bajo el señorío de Dios. Oseas, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1, dice, el Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. Lo primero que podemos notar es que Dios hace un reclamo de que el pueblo se ha apartado. El pueblo no está dentro de lo establecido por él. Él dejó reglas claras, él dejó estatutos, dejó mandamientos y el pueblo no quería escuchar. Voluntariamente se habían apartado y habían empezado a adorar a otros dioses. De la misma manera, ahorita no recuerdo, no apunté el verso, pero dice, de la misma manera ve tú y toma por mujer a una prostituta. Yo no sé a cuál verso me brinqué ahí. En el verso 12, de la misma manera, sí, el seguido. O sea, porque él dice, bueno, si la tierra de Israel se ha prostituido, dice, de la misma manera, le dice a Oseas, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, así ellos serán hijos de prostitución. Qué petición más extraña, ¿verdad? Le hace Dios a Oseas. Pero de ahí, mis hermanos, tenemos una riqueza tan enorme, que no podríamos profundizarnos tantísimo jamás en tan poco tiempo, porque cuando Dios compara a Israel con una prostituta y todo lo que se viene de ahí en adelante, porque no solamente con la prostituta y la conducta de la prostituta, sino con los hijos y todo lo que conlleva, muchas veces ni siquiera nosotros lo podríamos creer, porque si nosotros nos vemos a nosotros mismos, nosotros podríamos decir cómo Dios nos va a comparar con una prostituta. ¿Suena feo o no? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer mención primeramente a un versículo que está en Romanos 2:5. No nos vayamos de Oseas, solamente voy a leerlo rápidamente. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón no arrepentido nos hace estar como el pueblo de Israel. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel para volver a estar en los pactos de Dios? Esa es la pregunta que teníamos que hacer. Por muy malos que fueran, por muy desobedientes que fueran, por muy lo que usted le quiera poner, que era lo único que era necesario para que
pudieran volver a los pactos de Dios. Arrepentimiento. Lo que necesitamos hoy, mis hermanos, es arrepentimiento. Este tiempo en el cual estamos viviendo, la iglesia de Dios necesita arrepentimiento. Y como consecuencia va a cambiar su forma de pensar. Pero ¿cómo se va a arrepentir el pueblo de Dios hoy si no se está predicando la palabra de Dios? ¿Cómo el pueblo va a entender que necesita arrepentimiento si hoy lo que se predica es lo que el pueblo quiere escuchar? Lo que quiere escuchar el pueblo es que Dios es amor, pero quedarse con eso. Escuchar que hay muchas actividades, escuchar que hay cosas para los jóvenes, cosas para los niños, cosas para los hombres, para las mujeres, actividades, 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 y no se habla del arrepentimiento. Esa es una de las cosas que está faltando más en la iglesia, que es lo esencial para un creyente, porque el pecado siempre va a estar ahí. Mis hermanos, y esto puede sonar raro, y no se lo tomen a mal, pero el problema con Dios no es el pecado. Por supuesto que sí es práctica de pecado, sí, pero el pecado que vive en nosotros, ese no es el problema con Dios, porque Dios sabe que nosotros vamos a seguir pecando. Él sabe que vivimos en esta carne. El problema es que no queremos arrepentirnos. Si vivimos en un constante arrepentimiento, mis hermanos, eso va a hacer la diferencia y vamos a recibir el bien estando dentro de Dios o vamos a estar fuera de Dios. Y vamos a recibir las consecuencias que vamos a ver ahorita en Oseas. ¿Por qué? Por tener un corazón no arrepentido y dureza en el corazón. Entonces, cuando volvemos allá un momentito al Salmo que dice que fuera de ti no hay bien, entonces, ¿qué hay? Bueno, por supuesto que lo contrario. Si no hay bien, hay mal. Consecuencias, aflicciones, son cosas contrarias a Dios. ¿Dios quiere bendecirnos? Por supuesto que sí. Ese es su carácter. Dios quiere el bien para nosotros. Los que no queremos estar y permanecer en Dios somos nosotros. Dios nos llama constantemente al arrepentimiento. Siguiendo en Oseas, dice ahí, entonces el Señor le dijo a Oseas, llama Jezreel al niño. Esto es cuando la mujer de Oseas tuvo uno de los niños. Dice, porque dentro de poco voy a castigar a los descendientes del rey Jehú por los crímenes que él cometió en Jezreel y voy a poner fin al reino de Israel. O sea, voy a terminar con el reino de Israel. Ahorita, mis hermanos, hay muchas palabras que salen de la boca de Dios que nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es esto? Dios dio una promesa eterna de que Él iba a sostener a su pueblo hasta el final, pero aquí nosotros vemos que dice que le va a poner fin al reino de Israel, o sea, los va a destruir. ¿Cómo es eso? En el verso 5 dice, y ese día destruiré en el valle de Jezreel el poderío militar de Israel. Estas son consecuencias de vivir apartado de Dios, de adorar a dioses que no es el Dios verdadero. Y no pensemos, mis hermanos, que adorar a dioses que no es el Dios verdadero, estamos hablando de poner una estatua y arrodillarse delante de ella y pensar que nosotros no vivimos de esa manera, porque eso sería muy fácil y muy conveniente para nosotros. Decir, entonces eso no es para mí, porque yo no adoro a otros dioses. No, mis hermanos, cualquier cosa que sea primero que Dios es un ídolo. Si yo el día que tengo que reunirme
No vengo a reunirme porque tengo cualquier otra cosa, póngale nombre de lo que usted quiera, un familiar, porque quiero ver una película, porque quiero comodidad, porque está lloviendo. Eso se vuelve un ídolo, es un ídolo, porque está primero que Dios entonces. Entonces Dios está en segundo lugar, Dios no es tan importante y eso no lo va a demandar el Señor. En el verso 6 dice, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Y el Señor le dijo a Oseas, llama Luruama a la niña, porque ya no volveré a tener compasión del reino de Israel. No los perdonaré. Estas son palabras muy, pero muy fuertes, mis hermanos. Y vamos a ver más adelante algo hermosísimo. Pero quiero que en nuestra mente nos hagamos la idea de lo que el Señor está diciendo, porque nosotros podríamos pasar por alto que alguien que nos ha ofendido o que hemos ofendido nos diga, yo no lo voy a perdonar. Y nosotros, el Señor nos llama a estar en paz, si es posible, con todos los hombres. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que hagamos todo nuestro esfuerzo para estar en paz, de perdonarnos. Pero de ahí en más no va a pasar a más si la persona no quiere perdonar. Mis hermanos, pero que el Señor nos diga que no nos va a perdonar, eso es algo serio. Y lo que dice en el verso 8 y que nos lo apliquemos a nosotros no solamente como pueblo, sino individualmente. Dice, después de haber destetado al Uruama, concibió y dio a luz un hijo, el tercero. Dice, y dijo Dios, ponle por nombre, lo amo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué haría usted, mis hermanos? Que Dios viniera a su vida y le diga, yo no voy a ser más tu Dios. Usted sabe que se me viene a la mente cuando el rey Saúl empezó a atormentarlo un espíritu y él dice que no tenía paz porque el Señor no le hablaba ya, porque el Señor se había apartado de una manera que él ya no podía escuchar y él vivía atormentado con eso. Pero a veces el creyente, nosotros como hijos de Dios, como que no le damos importancia a eso. El Señor nos ha dado de su espíritu, nos ha sellado con su espíritu y a veces ese exceso de confianza de creer que como ya Dios no se va a apartar de nosotros, entonces no le damos la importancia, no le damos el valor que eso tiene y menospreciamos, y lo digo, mis hermanos, con temor, a veces despreciamos la palabra de Dios. A veces menospreciamos lo que Dios está haciendo a través de lo que hace el pastor, de lo que los predicadores que vienen acá. ¿Cómo lo hacemos? Estando pensando en cualquier otra cosa porque, ay, qué aburrido escuchar la palabra de Dios. Hoy mejor no voy porque espero que no sea así, pero que digan, qué pereza, voy a predicar René. Qué aburrido, ¿verdad? Espero que no sea así, no por mí, porque Dios me llamó a mí a estar aquí
Y Dios conoce mi corazón, si lo estoy haciendo para Él o lo estoy haciendo aquí para que me vean. Y las cuentas las tengo que arreglar yo con Dios, pero cada uno de nosotros, si pensamos de esa manera. Porque la palabra que Dios ha puesto y está escrita aquí tiene el mismo valor si es dicha por mí, si es dicha por el pastor Alejandro, si es por el pastor José, incluso si es por un niño, porque es la palabra de Dios como mi hijo. Y Dios quiere hablar a través de él, tiene el mismo peso porque es la palabra de Dios, el mismo respeto. Pero a veces nosotros en nuestra humanidad tendemos a menospreciar un poquito. Y lo digo porque lo he visto e incluso, lo confieso, lo he vivido de alguna manera. Y por eso necesitamos arrepentimiento, mis hermanos, porque tenemos que luchar contra eso. En Oseas 1:10 quiero leer un pasaje que es continuando ahí pegadito, pero que, porque no queremos quedarnos ahí, ¿verdad? Con el garrotazo, porque muchas veces nosotros, una de las cosas con las que estaba pensando ahorita que estábamos cantando y estábamos tan alegres, ¿verdad? Y de ver la bondad de Dios en todas las cosas, es lo maravilloso que es tener a Dios como nuestro Dios. Porque si Dios se pareciera a nosotros, mis hermanos, ninguno de nosotros estuviera aquí. El ser humano no es tolerante. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios tolere el pecado. Tolerante en el buen sentido de la palabra, que sea se me lengua la traba, digo, longámine. Mejor dejémoslo ahí. Él da tiempo a que las personas se arrepientan. Nosotros no. Nosotros más bien queremos que las personas no se arrepientan para que les vaya feo. Exactamente. Así somos nosotros. Dios es bueno. Su palabra lo muestra infinidad de veces. Cómo Dios tiene suficientes razones, miles de razones para destruirnos cada uno de nosotros, mis hermanos, a cada uno. Vea todas las palabras que Dios utilizó con la nación del norte, con los esparcidos, las 10 tribus que se fueron y se perdieron entre las naciones porque empezaron a adorar a otros dioses. ¿Qué probabilidad existe de que estas personas volvieran por sí solas a adorar al Dios verdadero? ¿Hay alguna posibilidad? Absolutamente ninguna. Pues nosotros a veces seguimos pensando de que nosotros fuimos los que buscamos a Dios. No, mis hermanos, Dios nos ha buscado todo el tiempo a nosotros. Estamos aquí porque Dios nos llamó, porque Dios nos buscó, porque Dios nos trajo. Por nosotros no estuviéramos aquí. Y después de todas las palabras que Dios le dijo a las 10 tribus del norte, después de todo lo que habían hecho, en Oseas 1:10 dice así: con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Mis hermanos, ese es Dios. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y en dónde se hizo realidad esto, mis hermanos? Hace 2000 años. Un niño nació de una virgen. Un niño que nació en este mundo de pecado. Podríamos decir que indefenso porque nació como humano,
Sus padres tuvieron que protegerlo en su momento, que anterior a eso estaba sentado en su trono gobernando todo el universo, creando los cielos y la tierra, diciéndole a los ángeles lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, que nada se mueve si no es por su soberana voluntad. Se vino a ser como un niño, porque era la única forma de que esto se pudiera cumplir, de que a esta nación que él le había dicho que no iba a ser más su Dios, ahora le podía decir que era nuevamente el Dios viviente de ellos. Y la confirmación ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer, pero está en Romanos 9:26 cuando Pablo hace mención de este mismo texto. Cuando dice que la luz vino al mundo y vino para restaurar todo aquello que se había perdido, toda la maldad que estos pueblos habían hecho y que no había posibilidad alguna de que pudieran regresar. Pero a través de su sacrificio y del arrepentimiento pudieran acercarse otra vez a Dios. Porque no existe arrepentimiento fuera del sacrificio de Cristo. Eso lo tenemos que tener claro. Aquí no estamos hablando de arrepentimiento por arrepentimiento. Hay personas que no conocen de Dios y viven una vida pecaminosa y le dicen, ¿por qué no cambia? Ah, no voy a esperar a que me haga viejo y voy a arrepentirme. Como si arrepentirse estuviera fuera de la salvación, ¿no? Dios nos salva, nos concede el arrepentimiento, pero después tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad renunciar al pecado. Y Dios lo hizo posible a través de su sacrificio. Ninguna otra forma era posible. Quiero que leamos Apocalipsis 7. Para leer este texto, irnos acercando un poquito al final. Apocalipsis 7, verso 9 en adelante, porque vimos allá al Señor cuando le dijo a su pueblo, vosotros no sois mi pueblo. Vemos en Oseas 10 cuando dice, en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les volverá a decir que serán hijos del Dios viviente. Pero aquí en Apocalipsis, mis hermanos, vemos la conclusión de todo este proceso. No solamente de ellos, sino de nosotros, mis hermanos. De que vamos a estar ahí, de que Dios no miente y de que Dios, a pesar de nosotros, nos va a regresar a Él. Como lo dice el título de mi mensaje, de regreso a Dios. De regreso a Dios, ¿por qué? Porque soy bueno. No, de regreso a Dios porque Él es bueno, porque Él me lleva a Él, porque Él me atrae con sus lazos de amor. Después de esto, dice el verso 9, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar. Solo imagínense, pero no solo imagínense, solo espérese, porque cada uno de nosotros vamos a estar ahí. Y vamos a ver esa multitud y nosotros en medio de la multitud. Dice de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, porque está sentado en el trono y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden gozarse en ustedes de verdad, de saber que vamos a estar ahí y que vamos a ver esto con nuestros propios ojos y saber que para llegar ahí, mis hermanos, Dios nos pide una responsabilidad que es vivir en arrepentimiento delante de Él. Esto va a llegar porque Él es bueno, porque Él nos salvó. Pero hay un proceso de aquí a eso que es nuestra responsabilidad, de que Él nos llama a vivir nuestra santificación como Él quiere. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar preparados como esas 5 vírgenes prudentes? ¿O vamos a seguir siendo insensatos, pensando que el tiempo se va a alargar y se va a alargar y se va a alargar, y cuando llegue el novio no vamos a tener aceite suficiente? Que el Señor nos ayude de verdad a hacer conciencia de que no podemos jugar con el pecado, pero más que jugar con el pecado, jugar con Dios, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero Dios advierte y hay un límite. Si hay cosas que hay que cambiar, Dios hoy nos da la oportunidad de cambiar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, Señor, por tu obra, Señor, que es por la cual, Señor, estamos aquí. Y por todo, Señor, lo que conlleva, Señor, y lo que el paquete, Señor, que nos has dado, Señor, a través de esa obra maravillosa de tu salvación, Señor, como es la fe, Señor, como es el arrepentimiento, que es algo que es nuestra responsabilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, que te honre, que te glorifique, Señor. Aún más, Señor, sabiendo que tú estás cerca, Señor, y que el tiempo se acaba, Señor. Que pronto te veremos, Dios. Y hoy es una nueva oportunidad, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio de vida, Señor. A tener un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Y tomarnos en serio, Señor, de que tú eres Dios. De que tú no juegas, Señor, a ser Dios. Y que tú llamas una y otra vez, Señor, al arrepentimiento. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.